Feliz día, bendecidos. Feliz día. ¿Cómo está esta hermosa, amada iglesia del Señor? Brillando más que el sol. Cuando brillas más que el sol, tu espíritu está completo. Entraste a la dimensión del pleno conocimiento. Conocimiento de Dios. Vas a oír y no escuchar bellas cosas por mi voz que mi Dios te vino a hablar. ¿Quién las vino a hablar? Dios. Mira, muy importante cuando nosotros le prestamos atención a la palabra de Dios y no a los hombres. Muy importante prestarle atención ¿a quién? Al Señor. Al Señor, la palabra de Dios y no a los hombres. Está escrito: maldito el hombre que cree en otro hombre. Por eso nosotros no creemos en otro hombre, creemos en Dios, creemos en el Señor, le creemos a Dios. ¿A quién le estamos creyendo? A Dios. A Dios. Por eso es muy importante lo que hoy vamos a hablar. Vamos a hablar de la salvación. Está la salvación terrenal y está la salvación espiritual. Este es un tema que tiene mucha controversia y que muchos ministros están llegando a ser incompetentes por no poner lo terrenal a lo terrenal y lo celestial a lo celestial. Ciertamente el carnal no discierne las cosas que son del espíritu. Por eso, despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. ¿Quién nos ha alumbrado a nosotros? Cristo. ¿Quién es nuestro pastor? Cristo. ¿Quién nos está gobernando? El mismo Dios. ¿Y cómo es esto bendecido? Bueno, resulta que Dios nos ha enseñado por su propia palabra. Por eso ustedes llegan aquí con el cuaderno, con el lápiz y toman apuntes. Entonces ustedes agarran y ponen el título y ponen cada cita bíblica en el transcurso de la semana. Ustedes se ocupan de la lectura, la escritura y la exhortación, y eso entonces queda en vuestros corazones. ¿Eso dónde queda? En vuestros corazones. Entonces ahí se pone la palabra en tu mente y en tu corazón. Y esa es la que te transforma. Entonces no te está transformando un hombre, te está transformando el mismo Dios. El mismo Dios es el que nos está educando. Por ejemplo, la salvación. El sistema religioso a través de la historia ha tergiversado esta palabra. El término de salvación lo ha tergiversado. Y por eso no, este se va por infierno, aquel se va para el cielo, no, aquel se va para la paila número 70 y el otro para la 66. Y así se la pasan todos los días, echándole la culpa a un tercero. Según ellos, tú eres salvo si confiesas con tu boca que aceptas al Señor como tu salvación y si vas a su iglesia. Si no, no eres salvo. Si no te presignáis, si no te arrodilláis, si no te paráis a las 3 de la mañana, si no oráis constantemente, entonces no eres salvo, porque resulta que no cumples con estas cosas que son simplemente doctrinas y enseñanzas de hombres. No provienen de Dios. La fe en la salvación es otra cosa. El Evangelio de Dios te dice que tú te salvas no por lo que tú hagas, sino por lo que Dios hizo por ti. No por lo que tú hagas, sino por lo que Dios hizo por ti. No es que va a hacer, ya hizo, porque ya Dios, antes de la fundación del mundo, ya había trazado los límites de nuestra habitación. Ya había hecho absolutamente todo. El amado apóstol Pablo escribe en 1 Timoteo capítulo 2 versículo 7. Para esto yo fui constituido predicador, apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y en verdad. El espíritu de Pablo, que es el Espíritu Santo, que es el espíritu del Consolador, que está en Pablo, es el maestro. Es igual que el Espíritu Santo que está en vosotros. Ustedes, cuando le llevan a otra persona el mensaje, no son ustedes, porque el mensaje no es de ustedes,
sino que ustedes cuando llevan el mensaje proviene de Dios, si es conforme a lo que está escrito. Porque esto no lo escribimos nosotros, sino Dios. Dios lo inspiró a aquellos grandes hombres escogidos por Dios para estas cosas. Pablo, en 1 Timoteo 2.7, repito otra vez, 1 Timoteo 2.7, es claro cuando él nos dice que para esto había sido él llamado. Fue constituido por Dios predicador, apóstol y maestro de los gentiles. O sea, Pablo lo que está diciendo, mira, el Espíritu Santo que está en mí, ¿verdad? Es el predicador. Yo, la carne, soy el apóstol, lo que está diciendo Pablo. Yo soy el apóstol. Y Cristo es el maestro de los gentiles. Entonces, es el apóstol Pablo quien nos viene a aclarar a nosotros las buenas nuevas de nuestra salvación. La palabra salvación tiene dos significados en el idioma griego. Primero, soteria o soso. Soteria significa salvación eterna, o sea, la celestial. Y la soso es salvación diaria, es la salvación terrenal. ¿Cómo pierdes tú tu salvación terrenal? Bueno, cuando tú estás bajo la ley de Moisés, por eso dice que el que está bajo la ley está bajo maldición. ¿Por qué? Eso está en Gálatas capítulo 3, versículo 10. ¿Por qué están bajo maldición? Bueno, porque tienes que cumplir toda la ley. Por ejemplo, el amado apóstol Pablo en Gálatas capítulo 5, del 16 al 22, es claro cuando él dice que nosotros tenemos unos deseos carnales. Si nosotros vivimos por esos deseos carnales, entonces hacemos mal. Y el que mal hace, por supuesto que le va a ir mal. ¿Sí me explico? Porque estás sembrando el mal, tienes que recoger ese mal. ¿Qué está haciendo el amado apóstol Pablo? Él nos está explicando por el Espíritu Santo de Dios que está en él, que la carne es terrenal, que lo que está dentro de la carne es espiritual, y estos se oponen entre sí para que no hagamos lo que realmente desea Dios que hagamos, que es andar por el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Por ejemplo, uno de los deseos de la carne se llama fornicación, adulterio. Cuando el hombre está en fornicación y cuando adultera cuando el hombre adultera, le hace daño a la mujer. Y cuando la mujer es adúltera, le hace daño al hombre. ¿Qué pasa entonces? Que se está creando un mal, porque le estás así causando un dolor a la persona. ¿Ves? Y cuando tú causas ese dolor y tienes que pagar por el dolor que tú causaste, ¿no tiene que devolverse también ese dolor que sembraste? Ahora, ¿cómo nos salva entonces? Esa es la salvación sosa. ¿Cómo nos salva entonces la gracia con respecto a la perdición que trae la fornicación y el adulterio? Bueno, la gracia te dice que tú debes de andar más por los frutos del Espíritu que por los deseos de la carne. Entonces, cuando tú entiendes eso, tú dices, bueno, yo no voy a andar más por los deseos de la carne, sino por los frutos del Espíritu. Entonces el hombre es un ser correcto, un esposo correcto, y la mujer es una mujer correcta, una esposa correcta. Entonces los dos están en espíritu y no satisfaciendo los deseos de la carne. ¿Qué va a pasar entonces en ese hogar? Hay armonía, hay paz. Construyeron la paz. ¿Cómo la construyeron? Dejaron de fornicar y de adulterar. Ya no son adúlteros, no son fornicarios, entonces hay paz en su hogar. Pero si meten un tercero en la casa, sea el hombre o sea la mujer, entonces ya no hay paz. Si me estoy explicando, la salvación sosa, esa salvación sosa que está en la tierra, en la salvación terrenal. ¿Y cómo te salva entonces la gracia con esa salvación? Por medio del conocimiento. Al adquirir la gracia, que son los frutos del Espíritu, bondad, mansedumbre, templanza, paciencia, benignidad, amor. Cuando tú estás lleno de esta gran misericordia de Dios,
y andas por ella, entonces el mal se aparta. La fornicación, el adulterio, la inmundicia, la idolatría, los pleitos, los celos, la ira, la contienda, la disensión, herejía, la hechicería, borrachera, orgía. Y pare usted de contar que están en la carne. De esa forma nos salva la gracia, o sea, el conocimiento del Evangelio de Dios nos salva de nosotros mismos. Porque nosotros mismos causamos nuestros propios problemas. Sembramos mal, recibimos mal. Si aprendemos por medio de la gracia a sembrar el bien, ¿qué vamos a recoger? El bien. Así está escrito. Mira, muy importante lo que dice aquí el amado apóstol Pablo por el Espíritu Santo de Dios que está en él. Efesios capítulo 2 versículo 8 al 10. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Yo tengo fe en este evangelio. ¿Ve? Entonces el evangelio me salva. ¿A quién? A mi carne. En mi espíritu ya me dice el evangelio que es salvo, siempre salvo. ¿Ven? Que ya lo vamos a leer ya. Entonces, si el evangelio me está diciendo a mí que yo soy salvo, siempre salvo, porque mi espíritu es salvo antes de la fundación del mundo, lo que tiene es que despertar el espíritu para que el espíritu me ayude a salvar mi alma, que es mi carne. ¿Sí vamos comprendiendo hasta ahí? Entonces, el amado apóstol Pablo escribe en Efesios, en el capítulo 2, versículo 8 al 10. Porque por gracia soy salvo, por medio de la fe. Hay un medio, el conocimiento en la gracia de Dios, eso es fe. Y esto no de vosotros, pues es un regalo de Dios. O sea, que no la persona va a entender esto porque la persona quiera entenderlo. Lo va a entender es porque Dios lo predestinó para que lo entendiera. Para que la gloria no sea de nosotros, sino de Dios. O sea, dar gracias a Dios por su don inefable, por su regalo inefable, inexplicable, pero así es. Dios nos lo regaló. ¿Y cómo es que no somos salvos por la ley? Porque la ley nos justifica. La ley no justifica, la ley no te perdona. La ley dice ojo por ojo y diente por diente. Mas la gracia justifica. La gracia dice, bueno, yo te perdono la vida, pero no lo hagas más. Eso te dice la gracia. Que no es por obra para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya. Oído muy importante aquí. No es por obra para que nadie se gloríe. Mira que yo hice 41. Ay, yo agarré y me paró todos los días a las 3 de la mañana. Mira, yo agarro y dejo 4 días, 5 días sin comer. Mira, yo doy los diezmos puntualmente. Mira, tú estás perdiendo el tiempo con todo eso. Porque no es por esas obras que tú eres salvo, sino por la gracia de Dios. Entender que Dios entregó a su Hijo, mira, en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, como un culto racional, para cumplir la ley y abolir aquella ley, y que nosotros hoy andemos bajo la divina gracia de Dios. O sea, que ya yo no tengo que hacer un ayuno sin comer, que ya yo no tengo que hacer pagar los diezmos, que ya yo no tengo que presignarme, que ya yo no tengo que bautizarme con agua, porque ya eso fue hasta Cristo de Nazaret. Él mandó a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Juan bautizó con agua, el Señor bautiza con Espíritu Santo. Y cuando creyeron, oyeron y creyeron, fueron bautizados. Porque este Espíritu Santo bautiza es por medio del conocimiento. ¿Sí vamos comprendiendo? Ahora bien, ¿y cómo nos salva Dios? Porque somos hechura suya, creados en Cristo, Cristo bendito, para buenas obras, las cuales Dios, ¿quién? Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. No es que Dios las está preparando ahorita. Dios las preparó antes de la fundación del mundo. Así como lo dice Job, capítulo 38, versículo 22. Job 38, 22. Mira, que dice, y tú estabas conmigo. Nosotros también estábamos con Dios. ¿Sí vamos comprendiendo? ¿Dónde estábamos nosotros?
Dios. Estábamos con Dios. Cuando Dios estaba creando la tierra, nosotros estábamos con Dios. Bendecidos si la tierra fue creada hace miles de millones de años atrás. Bueno, tu espíritu es tan viejo como eso. Porque no estoy hablando de esta carne, estoy hablando del espíritu. Y ese espíritu, cuando Dios hizo todas estas cosas, ya estábamos con Él. A la derecha de Dios estábamos sentados al lado de su trono. Y Dios nos dijo a nosotros, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Y la forma que está haciendo Dios, lo que está haciendo Dios hoy, para hacer al hombre exterior a imagen y semejanza de Dios, es que el hombre interior salga a flote. Que todo el mundo pueda ver lo que está dentro de ti. Tu espíritu justo, hecho perfecto. ¿Usted va comprendiendo? Usted no es esa carne, muy bella por cierto, no vamos a decir lo contrario, pero usted no es esa carne. Usted es un espíritu justo, hecho perfecto, que está dentro de esa carne y que es inmortal. Usted no muere. La carne regresa al barro donde salió, pero el espíritu regresa a Dios que lo dio. Así como está escrito en 2 Timoteo, en el capítulo 1, en el versículo 9, tú tienes que prestar mucha atención aquí para que tú comprendas la salvación. No es porque tú digas, bueno, me voy a presignar en el nombre de Cristo, voy a salir a robar. Sí, vas a salir a robar y ya soy salvo. Porque te presignaste y hablaste en el nombre de Cristo. Usted sabe cuántos están predicando en el nombre de Cristo. Usted sabe cuántos están haciendo milagros en el nombre de Cristo. Usted sabe cuántos están echando y que demonios en el nombre de Cristo. Miles de millones de personas. ¿Y saben qué le dice el Señor en el libro histórico de Mateo capítulo 7, 21 al 23? Le dice que en aquel día les dirá, no los conozco hacedores de maldad. ¿Y por qué? Porque no hacen la voluntad de mi Padre. ¿Y cuál es la voluntad de mi Padre? Vayan y busquen a Pablo. Cómanse las cartas de Pablo y entiendan que Pablo es el apóstol de los gentiles. Y esa es la voluntad de Dios. Y solamente a Pablo le dio a comprender todo su consejo, toda su voluntad, sin la que nadie puede ser salvo. Por eso es muy importante que nosotros podamos discernir entre lo terrenal y lo espiritual. Conociendo estas cosas, nosotros comprendemos nuestra salvación y no sin tergiversar, porque estamos utilizando la lógica y el razonamiento para comprender cuánto nos vinieron engañando. Por falta de perece el pueblo de Dios. Pero ya el pueblo de Dios está aquí, está levantado por el mismo Dios. Y Dios mismo, porque no soy yo, las escrituras, usted va, usted las busca, usted lee, ay, sí, es verdad, bueno, eso proviene de Dios. Porque Pablo escribió lo último. Si usted lee un periódico de ayer, y usted viene y ve en el periódico y dice, bueno, esto es del 22, ¿verdad? Y aconteció, y resulta que el 23, la misma noticia, pero con una nueva información. No, resulta que él no era otro. Y el otro es fulano de tal. Entonces ya usted está verificando que lo que dijo el primero no era así. Por eso tenemos que comprender que Pedro, Santiago y Juan vinieron a hablar lo de Cristo de Nazaret. Pero Pablo, el apóstol de los gentiles, viene a hablar lo último, lo del Cristo resucitado. Pablo trae la última información, Pablo trae la última noticia, Pablo trae las buenas nuevas, que no son solamente para los gentiles, sino aún para los hijos de Israel y los reyes de este mundo. Por eso, si no aprendemos a decir, pregúntame, bendecido, ¿cómo puedo yo discernir entre la carne y el espíritu? Y aquí por este medio te vamos a dar toda la información para la gloria del Dios Todopoderoso y Eterno. 0424-671-7553. Me pueden llamar a ese número también, para que hablemos de la gracia y de nuestra salvación. Mira que él está con una botella de cerveza en la mano, ese se va para el infierno. No, se va más para el infierno, más rápido, se va para el infierno la viejita que reza rosario,
que ese que tiene una cerveza en la mano. Para que entendamos y para que me busquen llamarme para que entiendan. Porque hace mucho más mal aquel que está adorando imágenes que aquel que está disfrutando de una cerveza sin emborracharse. Porque el problema no es tomarse la cerveza, el problema es emborracharse. Si te emborrachas ya no agradas a Dios. Pero una persona que esté comiendo y bebiendo, según Eclesiastés capítulo 3, eso no desagrada a Dios. Mientras que una mujer o un hombre que esté rezando rosario o arrodillándose delante de una imagen, eso es una aberración contra Dios, según Éxodo capítulo 20 del 1 al 5. Porque por su propia concupiscencia adoran a otros dioses y le dan poder a los santos antes que al único Salvador, el cual es Cristo Señor nuestro, según Hechos capítulo 4 versículos 11 y 12. Por eso, ¿qué estamos haciendo nosotros? Que Dios nos está abriendo los ojos para que nosotros comprendamos, o sea, un pueblo, y sí, agarró lo vil, lo menospreciado, lo que para el mundo es lo necio, la basura del mundo, escogió Dios para avergonzar a los sabios, porque este pueblo no lo está formando los hombres, lo está formando Dios mismo. Y para que se avergüencen más, agarró lo peor de la tierra, para que vean que el poder y la gloria de la transformación y del cambio proviene de Dios y no de los hombres. Porque aquí Miguel no los cambia, aquí el Señor es el que nos transforma. Porque la palabra no es de Miguel. Miguel lo que viene es a traer la libertad con que Cristo nos hizo libres. A darle libertad al pueblo. ¿Y cómo se le da libertad al pueblo? Bueno, cuando te quitan la ley, porque la ley de Moisés es esclavitud. Y cuando tú no estás bajo la ley, ya no estás bajo maldición. Y cuando tú estás bajo la gracia y cumpliendo los 10 mandamientos de Dios, entonces tú dices, wow, aquí hay un cambio, aquí hay una transformación, mi vida se ha transformado, mi vida ha cambiado. Y veo que verdaderamente ya no me hace falta ni siquiera una cerveza. Y veo que verdaderamente ya no me hace falta el tipo de vida que tenía anteriormente. Eso sí es realmente un milagro. Que un borracho ya no beba, que un alcohólico ya no beba. Eso es un milagro. Que un maldiciente ya no maldiga. ¿Ah? Que un adúltero ya no pegue cacho. Eso es un milagro. Y esos son los verdaderos milagros. ¿Qué hace un cojo con que se le repare el problema de los pies y se levante de ahí a comer y a beber? Porque mañana va a morir. ¿Ah? Eso no fue lo que nos enseñó Cristo. Cristo nos enseñó a respetarnos la vida, a amar la vida, a respetarnos y amarnos unos con otros. Eso es lo que nos enseña Cristo. Porque Dios es vida. ¿Sí vamos comprendiéndote ahí? Entonces, dice en 2 Timoteo capítulo 1 versículo 9. Mira, muy importante, ¿quién nos salvó? Dice quién nos va a salvar en tu Biblia. En ninguna manera. Dice quién nos salvó. O sea, ya nos salvó. No es que nos va a salvar. Esto es para el que cree, todo es posible. ¿Quién nos salvó y llamó? Con llamamiento santo. ¿Con qué llamamiento me llamó? Santo. Con llamamiento santo. O sea, que yo no era un santo. Pero Él me llamó con ese llamamiento. Como decir, Miguelito, venía acá. Carlos Daniel, venía acá. Eloy Miguel, venía acá. Mira, yo los estoy llamando para santificarlo. ¿Y de qué forma nos santifica, bendecido? Bueno, con la palabra de Dios somos santos. Cuando esa palabra nos llega en nuestra mente y en nuestro corazón está puesta y nosotros vivimos por ella, no le hacemos daño a nadie. Y eso no es santo. No, sino que la gente piensa que santo es aquel que anda hipócrita con apariencia de piedad. Ay, míralo, los santicos. No, no, no. Santo es una persona que vive sin querer hacerle daño a nadie. Alejada, tratando sobre todo de estar lejos de los problemas.
Eso es santidad. Una persona que respeta la vida y respeta la propiedad privada, respeta todas las cosas, eso es santidad. Una persona que come y bebe con moderación, que es alegre, que es contenta y que transmite felicidad, eso es una persona santa. ¿Ve? No el que anda así de hipócrita y es mojigote y anda, no. Dios no quiere eso. Dios no quiere eso. De eso ya hay muchos en el mundo. Pero los buenos somos menos. Porque si no fueran menos los buenos, no hubieran entrado solamente 8 en el arca, de tantos que habían. Entonces tenemos que ocuparnos de ser de los buenos. Y para ser de los buenos, tenemos que estar en el conocimiento de la gracia de Dios. El conocimiento nos va a perfeccionar. Berta, le he bendecido, pero yo la otra vez le dije a usted que me hiciera este favor y usted no me lo hizo. Como, Dios, tenemos que agarrar calma ahí. ¿O no es Dios el que pone el querer como el hacer por su buena voluntad? ¿Ah? Amén, así. Y si no tuve tiempo, si no pude, si no tenía. O sea, no podemos también ponernos en los zapatos del otro para no juzgarlo y condenarlo al mismo tiempo como juez y verdugo. No, tenemos que saber que Dios pone así el querer como el hacer por su buena voluntad. Por eso la salvación no le corresponde a un hombre. Nadie te va a salvar, sino que Dios desde antes de la fundación del mundo ya te salvó. Ya te salvó. Entonces tú empiezas a adquirir el conocimiento y tú entiendes, yo soy salvo. Alabado sea el Señor, porque esto es lo que yo quiero, por esto yo vivo, esto es lo que yo anhelaba, esto es lo que yo, con lo que yo quiero vivir. Entonces vos sois ya predestinado, escogido, apartado, como lo dice en Romanos capítulo 8, del 28 al 32. Hemos sido apartados, hemos sido escogidos desde aún antes de la fundación del mundo, porque el que nos llamó también nos predestinó para ser apartados y hacer a imagen del Hijo suyo, el cual es Cristo, Señor nuestro. ¿Ustedes creen que todo esto se va? No, fueron los que Dios escogió, los que Dios predestinó para formar el cuerpo de Cristo. Y Él dice que agarró lo vil, lo menospreciado, lo que para el mundo es lo necio. Imagínate tú lo que va a llegar aquí. Puro melón. Pero van a llegar puro melón, pero nosotros éramos puro melón. Para la gloria de Dios nos ha santificado, porque somos menos melón de lo que el melón que éramos. ¿Verdad que sí? ¿Qué creen ustedes? ¿Se han cambiado en algo? Sí. ¿Y ustedes bendecidas? ¿Y ustedes? Todavía nos faltará para el 100, pero sí hemos cambiado. Sí hemos cambiado algo. Algo se nos ha movido de nuestra vida. Hemos reflexionado, hemos dicho en un momento determinado de nuestra vida, verdaderamente tengo que cambiar esto. Tengo que cambiarlo, tengo que mejorar. Yo recuerdo que una vez di un estudio y di un papel a cada uno con los deseos de la carne para ir tachando los que no tenía. Fornicación, no soy fornicario. Adulterio, no soy adúltero. Iracundo, este me falta. Celoso, este también me falta. Y entonces ir perfeccionándonos en los que nos faltaba. Eso lo vamos a volver a hacer. Para que lo peguemos así en la puerta de nuestro cuarto, que cuando nos levantemos, o en el espejo, cuando nos levantemos en la mañana, sea lo primero que veamos. Tengo que cambiar esto, tengo que mejorarlo, tengo que perfeccionarme, tengo que santificarme en esto. ¿Y quién te está ayudando? El Espíritu Santo de Dios. ¿Dónde está? En vosotros. Entonces, cuando vengamos a ver, en menos tiempo ya estamos perfectos. Hijos del Dios amado, imitando a Dios, como Cristo es imitador de Dios. ¿O no es así?
Entonces dice en 2 Timoteo capítulo 1 versículo 9, quien nos salvó y amó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, no porque yo hiciera ayuno, no porque yo pagara diezmo, no porque yo me levantara a las 3 de la mañana a orar, no porque yo me bauticé con bautismo de agua, no por eso. No conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo antes de los tiempos de los siglos. ¿Cuándo nos fue dada esta gracia? Antes de los tiempos de los siglos. Yo no voy a discutir con la palabra de Dios. Si Él me dice por el amado apóstol Pablo, el último mensajero, el último, Pablo es el último, ya después de Pablo no hay más nadie. Si Él me dice por el amado apóstol Pablo, el apóstol de los gentiles, mi apóstol, que Él me salvó y me llamó ahora, desde antes de la fundación del mundo, para hacerme salvo, yo no voy a discutir eso. Pero gracias, Señor, alabado eres, Padre mío, he hallado gracia delante de sus ojos, bendito es Dios. ¿Verdad que sí? Ahora me toca a mí ser agradecido con Dios. Pues el que no es pecador no puede andar en el pecado. ¿O sí? Porque a Dios no es que no le guste al que anda en pecado, no le gusta es el pecado. Pero si nosotros estamos bajo la gracia, ¿pudiéramos estar bajo pecado? Por supuesto que no, porque estamos bajo la gracia. Entonces debemos de más bien andar, a ver qué estamos mirando. Entonces, más bien debiéramos de andar agradecidos con Dios. Por eso, muy importante, dedícale tiempo a Dios. Agradécele siquiera que la vida te la dio para que en ella anduviera. Hay muchos que están diciendo bendecido, ya yo no creo en nadie ni en nada. No creas en nadie. Porque verdaderamente que creer al hombre es caer en maldición. Lo que sí tienes que hacer es creerle al apóstol Pablo. Cómete las 14 cartas de Pablo que están en las Sagradas Escrituras, desde Romanos hasta la carta a los Hebreos. De Pablo, mi amado hermano, sus 14 cartas leo. Y queda una que está por fuera, que es muy importante, la carta a la Odisea, que la puedes conseguir por internet. Mira, hay muchas tergiversadas, busca la más vieja, la más antigua, y entonces te la lees y te la comes para que tú veas cómo también te llenas de energía ahí con el amado apóstol Pablo por el Espíritu Santo de Dios que está en él. Muy importante esto. Pablo le escribe a Tito en el capítulo 3, versículo 5, y le dice, nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Pablo es específico. No porque tú hagas un ayuno sin dejando de comer. No. Él no te salva por eso. Sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Nosotros antes teníamos Espíritu ¿cuánto? Ahora tenemos Espíritu Santo. ¿Cuánto tenéis? ¿Cuánto valéis? No, ahora valéis mucho. Porque ahora estáis enriquecidos con el Espíritu Santo de Dios. Por lo cual clamamos, Abba Padre. Muy importante, el Evangelio de Dios es tremenda medicina, que cuando se da la hora llega la cura divina. No una cura pasajera como da la religión. Esta cura es verdadera, te llena de bendición, que aunque tengamos conflictos, problemas en nuestra vida, nuestro Señor Cristo bendito siempre nos da la salida. Nos pasa como a Jonás. Ya muchos saben la historia, que nunca dio un paso atrás, sino que obtuvo victoria. José Gregorio no salva, ni tampoco San Benito, ni San Isidro el que labra, esos santos son un mito, ni San Francisco de Asís, tampoco Tomás Aquino, te pueden hacer feliz porque no son el camino. El camino es el Señor, el Cristo resucitado, que por siempre y para siempre estará a tu lado. Por lo cual clamamos, Abba Padre. Bueno, por el poder que Dios me ha conferido como un ministro competente de un nuevo pacto establecido sobre mejores promesas, yo, Miguel, príncipe de Dios, te declaro sano de toda enfermedad. Ve y hazte los exámenes que tú quieras. Que tú hoy, Cristo te ha sanado, porque Él me envió
a llevar su palabra y llevar sanación a los enfermos. Él me envió a llevar prosperidad a las naciones, por eso te declaro próspero con toda prosperidad. Y recibo en el amor de Dios. Mira, mosca, porque esas cuentas se van a llenar. Y ten mucho cuidado. ¿Sabes por qué? Porque te estoy presentando como una virgen pura a Cristo, santa, sin mancha, sin contaminación, sin arruga de ningún tipo. Mantente siempre limpio, siempre limpia para el Señor, como la amada esposa del Cristo Todopoderoso y Eterno, para la gloria del Dios Padre. Te estoy presentando como una virgen pura. Tú no eres pecador, tú no eres pecadora. Todo eso quedó en el pasado, todo eso quedó atrás. Eres una nueva criatura creada según Dios en la justicia y santidad de esta verdad. Por eso, recibo que el Espíritu Santo de Dios que está en ti, mira, alumbra todas las naciones y lleva luz a todos los lugares donde tú vayas, donde tú te pares. Mira, tú lo que vas a llevar es conocimiento de Dios. Van a oír y no escuchar bellas cosas por tu voz que mi Dios les vino a hablar. Así que es muy importante todas estas buenas nuevas de salvación, por lo cual clamamos Abba Padre. Ángeles con todos ustedes, los amo mucho, amada. Y recuerden darle like, ¿cómo es, Miguelito? Y activa la campanita. Que no lo quiere decir. Amén.